Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Marco? ¿Y me escucha la Sí, se gente? escucha perfecto. Sí, Bien. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Marcos. También, digamos, mi agradecimiento por esta invitación al Centro de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado. Y voy a entrar inmediatamente en materia porque en realidad no tuve el tiempo como para realmente comprimir y calcular los tiempos, así que estoy muy preocupado por eso. De manera que vamos a empezar inmediatamente, ¿no? Explicándole un poquito primero de qué voy a hablar, ¿no? En primer lugar voy a decir básicamente de qué es lo que es Taira, digamos, para la gente que no lo conoce o que no sabe, nunca ha escuchado de esto, o por qué no, digamos, las múltiples variedades, digamos, que tiene este concepto, digamos, ¿no? Enseguida voy a hablar de las peculiaridades del lugar, digamos, donde está Taira, ¿no? Voy a hablar del arreglo rocoso en tercer lugar y su arte. Me referiré después a las coordenadas tiempo, espacio y cultura, que siempre son importantes para la arqueología y particularmente para el arte rupestre, ¿no? Que hay que colocarlo, ¿no? Para que no vuelen como asteroides, digamos, en el espacio, sino que estén, digamos, anclados a la historia, a la geografía y a la cultura, digamos, la zona. Vamos a entonces entrar después a la etapa más interpretativa, que es, digamos, la propuesta de un arte de los deseos. Vamos a mostrar cómo nacen las llamas, digamos, en esta zona, y vamos a entrar finalmente terminar, digamos, resumiendo o recapitulando, digamos, lo que dijimos, y vamos a elaborar un pequeño mensaje para que ustedes sepan cuando estemos navegando, digamos, sobre de la ponencia. El amarillo señala, digamos, los diferentes capítulos en que va a constar mi ponencia, ¿no? Primero decir, respecto a lo que es Taira, que estamos en la región de Antofagasta, tenemos el río Loa con su tremenda U, digamos, nace a 3.900, ¿no es cierto?, de metros de altura, y desemboca en el mar. Tenemos Calama, La Sana, y en el área, digamos, que está circunscrita, digamos, enmarcada, está el área de estudio y el alero de Taira, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto, con Taira? Taira es, en primer lugar, un alero rocoso, ¿no? En segundo lugar, tiene varias menciones. Es también unos baños termales que la gente iba a bañarse esas aguas porque consideraba que esas aguas eran medicinales, y de hecho fueron esas aguas industrializadas y mandadas a las salitrera y embotelladas en algún momento, y botellas de eso quedan en algunos lugares, digamos, de los alrededores de los manantiales. Es también un tipo de pasto, ¿no? Me han dicho la gente de allí que realmente es un pasto, un forraje, digamos, para los animales, taira, digamos, ¿no? Es un estilo de arte rupestre también, ¿no? Y sobre todo hoy día es una comunidad indígena atacameña que está, digamos, buscando entonces constituirse formalmente como una comunidad de pueblo originario, ¿no? En esta ampliación tenemos el valle del río Loa. El río escurre en esta dirección hacia aguas abajo, y en estos aproximadamente 22 kilómetros que hay entre Bajada del Toro y Calina, abajo, digamos, no hay más de, en muy pocos kilómetros tenemos una gran variedad de arte rupestre, ¿no? Una gran variedad de estilos, en fin. Por eso que yo hablaba, un poquito exagerando para la divulgación, de una verdadera pinacoteca al aire libre, digamos, de arte rupestre en solo 22 kilómetros. Eh, Respecto a la singularidad del lugar, qué es lo que es, digamos. Primero, antes que eso, decirles que una de las cosas que es importante, digamos, ¿no? Es entender que hay placer estético, digamos, para estas pinturas. No hay duda que son pinturas muy hermosas, muy bellas, digamos, pero también yo siempre he defendido la idea que hay un placer en comprender, ¿no? Pero nunca había tenido yo la evidencia concreta, digamos, no la evidencia dura, digamos, para defender. Es una idea que vengo defendiendo hace 40 años, cuando llegué al Museo Chileno de Arte Precolombino, que no todo, digamos, es una experiencia estética, sino que también una experiencia de comprender, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me encontré hace 2 años en una revista, digamos, de la web, de internet, dice lo siguiente: el clic que se da al comprender algo activa una cascada bioquímica que recompensa al cerebro con una dosis de sustancias naturales similares al ópalo.
lo dice Irving Birnbaum, de la Universidad de Carolina del Sur, y por lo tanto está relacionado con el placer, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, estamos, de alguna manera, aspiramos al placer, evitamos el dolor, y por lo tanto, según el teórico, la teoría, digamos, de este señor Birdman, es que realmente tuvo una importancia evolutiva, por lo tanto es importante, y recién, digamos, después de muchos años, tengo la evidencia concreta, me fui al paper, el paper salió a mediados de los años 2000, y por lo tanto me hizo muy feliz, digamos, entender que no era una persona aislada, digamos, sino que realmente yo podía, hay algo en el cerebro, digamos, que compensa y premia, digamos, el inmenso placer de comprender. Y para mí esa comprensión pasa, perdón, para mí esa comprensión pasa por entender qué significa y para qué se hizo este arte rupestre. Y en ese procedimiento, entender también el entorno paisajístico es esencial, ¿no? Aquí tenemos que en este lugar donde está Taira hay un volcán humeante, un volcán activo, uno de los volcanes, uno de los 4 o 5 volcanes más peligrosos, digamos, potencialmente más peligrosos que hay, digamos, en el país, el volcán San Pedro, que está siempre echando alguna fumarola, ¿no? La quebrada del río Loa, ¿no? En esa parte, digamos, y al frente el Cerro Colorado, donde hay estas arenas de 2 colores que suben y bajan como una verdadera pupila, ¿no? Con el viento, ¿no? Y sobre el cual se han tejido muchas historias. Esto está obviamente de tiempos inmemoriales y por lo tanto les llamó la atención y está justo, digamos, en la latitud donde está Taira, ¿no? Por lo tanto, la importancia del lugar es vital en este caso, ¿no? Pero también están los manantiales. No hay que olvidarse que este es un río de 440 kilómetros de longitud, ¿no? Entre mar y cordillera, y dentro de, esos, de todo ese discurrimiento, digamos, de agua, a lo largo de todos esos kilómetros, hay 35 manantiales que están registrados, digamos, por los hidrólogos, 16 de los cuales están en Taira en un espacio de poco más de 1 kilómetro, ¿no? Por lo tanto, los manantiales pasan a ser fundamentales, ¿no? Es agua que viene desde el altiplano, pasa por debajo de las cenizas volcánicas que forman todas las paredes, la parte rocosa del cañón del río Loa, bajan y pasan, digamos, a través de materiales permeables, ¿no? Y llegan, digamos, y explotan y florecen, digamos, como manantiales. Aquí tenemos 3, ¿no? Uno de ellos está abierto como baño, ¿no? Y aquí en esta otra zona tenemos indicado el alero de Taira, ¿no? El alero y su arte. Cuando hablamos de un alero, estamos hablando de un abrigo rocoso, de un reparo, ¿no? No es una caverna, no es una cueva, es un reparo, un abrigo, ¿no? Una pequeña cavidad, digamos, dentro de la roca, ¿no? Está a 3.150 metros sobre el nivel del mar, estamos a 30 metros sobre el piso del valle, y lo que tenemos ahí, si ustedes se fijan y afinan el ojo, es arte rupestre en esa zona. Bueno, el arte rupestre ocupa una sección de pared de aproximadamente 20 metros, ¿no? Hay 8 metros en la plataforma de fondo, digamos, desde este punto hasta tocar la roca, y las pinturas y el arte, digamos, llega hasta 2,90 metros de altura aproximadamente, ¿no? Hay 11 de ese arte rupestre que están en paneles, es decir, en zonas que se usaron como soporte, digamos, para en la pared, digamos, del cañón, y otros 12 que están en las diferentes caras de las rocas que se desprendieron del cañón. Una foto clásica de Fernando Maldonado, ha sido publicada yo creo que como 15 veces, digamos, ¿no? Pero es una foto muy hermosa que muestra muy bien, digamos, la parte central del sitio del alero de Taira, ¿no? Y también hicimos un levantamiento con el propio Fernando Maldonado, un levantamiento de los paneles, un croquis de levantamiento, ¿no? Y para ubicar, digamos, los diferentes paneles. Por ejemplo, ese panel está aquí, digamos, ¿no? Acá esta roca que está encima de esta otra tabuliforme, ¿no? Que está aquí, es esa, digamos, ¿no? La roca tabuliforme, esta zona, digamos, esta que está aquí, lo mismo en este triángulo, ¿no? Es esta zona, y finalmente este panel, digamos, son básicamente los paneles más analizados, no hay un análisis total en ningún caso, pero es, digamos, básicamente lo que vamos a tratar, digamos, nuestro análisis, ¿no? Ahora,
¿qué es lo que entendemos por estilo talla? No voy a entrar en disquisiciones qué es lo que es un estilo y por qué es un estilo y por qué no es un grupo estilístico o un patrón estilístico. No voy a entrar en ese tipo de disquisiciones, pero sí voy a hablar, digamos, de que hay los medios de expresión que se usaron, digamos, los artistas, digamos, o los artífices, si ustedes quieren, fuera del grabado, es decir, romper la roca, ¿no? La pátina de la roca con una piedra más dura para hacer grabado. También hubo aplicación de pintura, como aquí, digamos, no solamente aplicación de pintura, en este caso pigmentos rojos, ¿no? Y también se usó una técnica mixta, ¿no? Que fue el grabado con la pintura, ¿no? Eso en cuanto al medio de expresión, pero en cuanto al modo de expresión, ¿no? Nosotros podemos ver que realmente los animales, estos camelios, tienen una cabeza redondeada, sobre todo un hocico redondeado, ¿no? El lomo es medianamente curvo, hay 4 extremidades, a veces, muy pocas veces se muestran las 2 patas, digamos, ustedes saben que las llamas no tienen pezuñas, ¿no? Y por lo tanto tienen dedos, tienen 2 dedos, ¿no? Esos 2 dedos muy rara vez, pero se expresan, digamos, en otros paneles. Pero en general, las patas, digamos, no muestran los dedos, ¿no? Y aparecen las llamas como si estuvieran saliendo de la piedra, ¿no? Hay figuras humanas, como esta, por ejemplo, que está en esta zona, ¿no? Con tendido muy esquemática, al parecer con el pene erecto, ¿no? En fin, y en cambio las llamas son mucho más curvilíneas, más armoniosas, pero las figuras humanas bastante esquemáticas, ¿no? Y no es por falta de destreza, sino por alguna razón, digamos, porque los códigos, digamos, no visuales y estéticos de esa cultura o de esos artífices o pintores, digamos, no decía que la figura humana había que expresarla de esa manera esquemática. Hay también efectos de transparencia, ¿no? Que muchas veces llegan a hacen pensar que hay como la idea de buscar una cierta, podríamos llamar, perspectiva en el sentido occidental del término, ¿no? También uno nota que las figuras no son figuras individuales, sino que están formando escenas y composiciones, ¿no? Y hay cierto realismo, y cuando hablo de realismo, con todos los problemas que tiene esta palabra hoy día en el estudio del arte y en general, digamos también en la filosofía, ¿no? Lo uso por eso entre comillas. Por ejemplo, en la radiación luminosa, ¿no? Que se ven, digamos, cuando las llamas son vistas a contraluz, ¿no? Uno ve, digamos, que podría ser que realmente de alguna manera estén significando estas irradiaciones luminosas, ¿no? De alguna manera, cuando está la contraluz. Y por otro lado, hemos recogido el concepto de perspectiva torcida del abate Henri Breuil, el francés, digamos, que estudió, digamos, las cuevas paleolíticas y hablaba de la perspectiva torcida, y por eso que tengo a este toro, digamos, del arte paleolítico europeo, y él decía que realmente torcían un poco los cuartos traseros, los cuartos delanteros, para mostrarlo, para que se vieran las 4 patas. Pero cuando uno ve estas fotografías, ¿no? Uno ve que realmente lo que están significando, digamos, lo que están expresando, lo que están representando, es básicamente lo que están viendo. Por lo tanto, yo no sé si llamarlo realmente hoy día perspectiva torcida, digamos, a ese recurso, a ese modo de expresión. Otro rasgo importante, digamos, de Taira es su iconicidad. Tiene una cierta iconicidad. La iconicidad la definen muchos como la relación, hay una estrecha relación entre la forma y contenido, y se sustenta en una fuerte semejanza formal entre las figuras, ¿no? Que están representadas y sus referentes, que en este caso serían los camelios, en el mundo objetivo. Eso es lo que nos permite, digamos, estudiar y trabajar el tema, digamos, de los 4 especies de camelios, ¿no? Subespecies ¿no? El guanaco, la vicuña, que son 2 animales silvestres y por lo tanto se cazan, y la llama y la alpaca, que son animales de pastoreo, son animales domesticados, ¿no? Yo sostengo, ¿no? A través de un análisis bastante más complejo, digamos, que en realidad se trata de llamas, no se trata de animales salvajes, ¿no? Tampoco de alpacas, porque la alpaca llegó muy tarde, aparentemente, o en otra época, digamos, no a la zona. Y dentro de eso, el grupo, digamos, que más aparece, ¿no? Sería perdón, ahí hay un puma para mostrar un poco la iconicidad, digamos, y cómo realmente aparece representado el felino, ¿no? Que está allí, digamos, ¿no? Están representando, digamos, entonces uno de estos felinos.
Y dentro de todos estos tres, digamos, morfotipos de camelio, yo sostengo que realmente lo que están representando es un cara o una llama guanaco, por eso que se parece tanto, en cierta forma, a los guanacos, o una llama pelada, o sea, con poca lana, ¿no? Pero también no es lo único que aparece, aparecen suri o avestruces andinas, aparecen tinamús o perdices andinas, y también aparecen este tipo de aves más pequeñas, ¿no? Que están en varias zonas como esta, por ejemplo, ¿no? Allí, ¿no? Y que, de acuerdo a los análisis del ornitólogo Jürgen Rothman, no tienen equivalente en la naturaleza, o sea, son representaciones fantásticas de aves, ¿no? En cuanto al tiempo, espacio y cultura, empecemos por un poco por mostrar el plano de planta del alero, ¿no? Lo estamos viendo desde arriba, tenemos la línea de la roca, ¿no? De la pared del cañón, y hay varios planos también, está el plano del goteo, de la línea de goteo del alero, ¿no? Donde cae la lluvia, y también la línea donde están plasmados el arte rupestre, ¿no? Eso por un lado. Y también ahí vemos que hay tres estructuras arquitectónicas, ¿no? El recinto A, el recinto B, el recinto C. Cuando llegamos a excavar, digamos, este sitio, lo encontramos huaqueado en gran parte, digamos, es decir, excavado por manos inexpertas o por manos, digamos, sin una metodología, sin una sistematicidad. Sin embargo, al excavar el recinto B, o por lo menos al levantar, digamos, los restos que quedaban de sedimento, habían algunos testigos de la parte más profunda, digamos, de la ocupación, de la primera ocupación de ese recinto, ¿no? Y ese recinto, digamos, al fecharlo por radiocarbón, nos dio en fechas calibradas entre 795 y 390 a.C. Esa básicamente es la fecha. Después nos llegó una de Lautaro Núñez, que también hizo el mismo procedimiento digamos, de fechar ese tipo de testigos que dejaron los huaqueros, y dio de 650 antes de Cristo. No conozco, digamos, las fechas calibradas, pero básicamente eso. Pero el alero tiene una ocupación muy amplia. Después nosotros fechamos el cardón de la techumbre en 210 más o menos 100 después de Cristo. Pero como ese cardón y esa techumbre estaba tapando arte rupestre, nosotros pensamos que en muchos sentidos, digamos, por lo menos esa parte del panel de arte rupestre es anterior, obviamente, a que lo tapara, digamos, ese cardón y esa estructura, digamos, ¿no? ¿Ah? Por lo tanto, tenemos un rango para ubicar, digamos, para ubicarlo cronológicamente, lo que no es fácil en arte rupestre. Y luego, digamos, fechas de termoluminiscencia de piezas que encontramos, este cántaro y esta olla, digamos, que fueron fechadas por termoluminiscencia en esas fechas. Es decir, el sitio ha sido ocupado incluso hasta el periodo intermedio tardío, ¿no? Por lo tanto, tiene una larga... Pero nuestras fechas, digamos, para el arte rupestre, para los comienzos, nos basamos en un axioma de Leighton, digamos, ¿no? Que dice que los comienzos de una ocupación de un sitio proporcionan la mayor edad posible para el arte rupestre encontrado en él, ¿no? Es básicamente con este tipo de argumentos, de lógica, es como nosotros podemos ir construyendo, digamos, una cronología por el momento, ¿no? Ahora, Taira en el tiempo, digamos, lo ubicamos efectivamente entre 800 y 400, básicamente la fecha, pero sospechamos que es anterior, digamos, que empezó con anterioridad y muy probablemente tuvo un periodo, digamos, posterior que no lo hemos logrado detectar, pero esa es nuestra intuición. Y pongo otros estilos que son anteriores, como el estilo Carlina y el estilo Milla, que es posterior, digamos, para decir que en realidad lo que tenemos es una amplia tradición de arte rupestre. Cuando nosotros usamos el concepto de tradición, es un concepto que lo traemos de la etapa histórico-cultural, digamos, de la arqueología, donde el concepto de tradición reflejaba, digamos, un fenómeno, un complejo, o a veces una sociedad, ¿no? O una aproximación, digamos, al medio ambiente, digamos, que tiene una larga trayectoria en el tiempo. Eso es una tradición arqueológica. En este caso, es una tradición de arte rupestre. El arte rupestre de Calina, digamos, para que ustedes vean que tiene diferencias con el de Taira, solamente se reflejan las dos patas, y el de Milla, que solamente es pintura, mientras el primero es grabado, el segundo tiene picto grabado, el tercero es solamente pintura. Eso se dan en diferentes partes del valle, ¿no? Pero
el estilo Taira tiene también una gran expansión, una gran extensión, digamos, por lo menos en la cota de 3.000 metros, prácticamente, ¿no? Es como un arco que va desde Taira, desde la Leo Taira, hasta Tulán, como vemos aquí. Los arqueólogos que han trabajado esto, digamos, lo llaman a estos estilos, a estas variantes de Taira, como las que se encuentran en el río Salado, cerca de Iquine, Caspana, ¿no? O Hierbas Buenas y Chuchul, cerca de San Pedro Atacama, o Quesal y Tulán, los llaman estilo Taira Tulán. Y hace 2 veranos, con Axel Nielsen, fuimos a pesquisar un dato que teníamos del Salar del Rincón, en esta zona, al otro lado de la frontera, donde se encuentran también, digamos, un arte rupestre similar o parecido, y que hace y emparenta con lo que el arqueólogo Carlos Asquero, el arqueólogo argentino Carlos Asquero, llama probablemente el estilo Rigo Punillas, ¿no? Y hablando de la cultura material, porque ¿cuál es la materialidad que está circulando en esta época, ¿no? Tenemos que son comunidades que habitaron la región en la época de Taira e hicieron un arte rupestre como este, ¿no? Y vivieron en aldeas y caseríos, practicaban el pastoreo, la horticultura y los intercambios. Muy probablemente también tenían desplazamientos en caravanas, ¿no? Y confeccionaban cántaros, cuencos, vasos, como lo que están viendo, y también conectan con el famoso templo ceremonial o templete, como lo llama Lautaro Núñez, el templete subterráneo que se encuentra en la quebrada de Tulán, al sur del Salar de Atacama, ¿no? Pero decir que realmente lo que nosotros estamos viendo son llamas, son pumas o lo que sea, ¿no? No dice todo, ¿no? Es como si ustedes estuvieran frente, digamos, a la Última Cena, ¿no? Al cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, y lo que verían serían 13 individuos masculinos que están sentados en una mesa, ¿no? Pero no sabrían cuál es la historia que está detrás, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué trata? Lo misma pregunta me hago yo. Bueno, tenemos llamas, tenemos felinos, etcétera, pero ¿de qué trata el arte, no? Y una de las cosas que uno comienza a notar cuando le pone un ojo más detenido es que hay orificios, hay representaciones de vulvas, ¿no? De vulvas, también hay lo que hemos interpretado como falos, ¿no? Y también representaciones de camello, o llama en este caso, preñadas, ¿no? O con una segunda línea, a lo mejor una vez que ya realmente alumbraron, dieron a luz, ¿no? Por lo tanto, de lo que está tratando esto es de fertilidad. También aparecen muchas llamas más pequeñas y uno tiene todo el derecho a decir, bueno, a lo mejor son crías más que realmente llamas, digamos, adultas, en las que están, digamos, en los alrededores. Por lo tanto, hay un concepto que está muy ligado, digamos, a la fertilidad. Esto nos lleva a la parte interpretativa, ¿no? Y nos lleva a la etnografía. Esto es un paso que normalmente los arqueólogos se resisten mucho a darlo, ¿no? Porque evidentemente hay muchos casos de análisis, digamos, y en que se toma la información etnográfica, es decir, lo que cuentan hoy día la gente, digamos, en los Andes o en la propia localidad, y lo interpreta muy directamente, digamos, lo usan muy directamente para interpretar el registro arqueológico, para interpretar, digamos, lo que encuentran, digamos, en la arqueología. Y eso, digamos, está en muchos sentidos vedado, ¿no? O por lo menos muy restringido, ¿no? Hay fuertes críticas a eso. Sin embargo, bueno, estoy en una reunión donde hablamos de imaginación y de límite, y bueno, los límites están de repente para traspasarlo, y estos traspasos nosotros lo hicimos tempranamente con Victoria Castro y con Carlos Aldunate, cuando éramos jóvenes. Son los jóvenes los que traspasan los límites, ¿no? Mucha de la gente joven que está viendo esto lo va a hacer en algún momento, o lo está haciendo. Por lo tanto, ese traspaso, digamos, lo hicimos nosotros y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y en los Andes, las relaciones sociales, por ejemplo, podemos ver en la etnografía, al leer o al, digamos, a entrevistar a la gente del valle o de la región, a los pueblos originarios, encontramos que las relaciones sociales se basan en la reciprocidad, en la igualdad, en el dar y recibir. Es una estructura muy importante para explicar el mundo andino, ¿no? Las relaciones de reciprocidad. Esa relación también se da no solamente entre humanos, sino que entre la humanidad y las divinidades, ¿no?
Es importante. Y como dice Marcel Mauss, los primeros contratos, digamos, ¿no?, de la gente fueron con las deidades y con los espíritus de los antepasados también, ¿no? Porque en muchos casos, como ocurre en los Andes, los recursos no pertenecen a la gente, ¿no? No pertenecen a los pastores, no pertenecen a los agricultores, pertenecen a las deidades, ¿no? Y hay que pedirles permiso. Y para eso, digamos, las comunidades piden ofrendas, no son voraces consumidores de ofrendas. Ofrendas les gustan mucho los minerales, las conchas, en fin, sabemos que hay una serie de ingredientes culinarios, digamos, que satisfacen los exquisitos apetitos de estas deidades, de estas divinidades. Por lo tanto, siempre en toda ofrenda hay un cierto comensalismo. La gente se sienta, digamos, a comer con sus deidades, llámese hoy día Pachamama, Malco, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero esa es la idea, digamos, de la relación, de estos contratos, estos pactos, ¿no?, que se hacen entre humanidad y divinidad. Y la piedra, la tierra, la arena, están entre las principales sustancias de diálogo con las deidades en los Andes, ¿no? Lo vemos, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Y hay un trabajo muy central que desgraciadamente no se le ha dado mucha importancia, que es del sacerdote y antropólogo Juan van Kessel, un sacerdote antropólogo holandés, ¿no?, que en el año 76 escribe El arte rupestre como una ejecutiva, donde él dice y él encuentra que en Isluga, en el altiplano de Tarapacá, no a la altura de Iquique, pero en el altiplano, en el pueblo de Isluga, él nota que para nacimiento la gente prefigura, o sea, hace unas llamitas de barro, y esas llamitas de barro representan lo que ellos desean que sea su rebaño en el siguiente año, ¿no? Y de ese concepto él dice, bueno, el arte rupestre, ¿por qué no lo piensan ustedes, que son arqueólogos, nos dice a todos, ¿no? ¿Por qué no piensan de alguna manera de que realmente es un arte votivo lo que están viendo, digamos, en muchos casos, ¿no? Yo me agarré y me tomé, digamos, de esa interpretación para hacer la mía. Y en Taira, digamos, mi hipótesis, digamos, es que en Taira los grabados, pinturas y los pictograbados son antiguas formas de prefigurar, de anticipar gráficamente lo que los pastores deseaban, la multiplicación de los rebaños, ¿no? Tenemos el tema de la fertilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que les interesa es que los rebaños crezcan, aumenten, ¿no? En cierto sentido, digamos, ¿no?, plasmar llamas en las rocas era para ellos crear llamas. Yo sé que aquí hay varios vetos, digamos, y varias limitaciones que hay que traspasar. Una de ellas es, digamos, decir que realmente esto se parece mucho a la magia, y la magia está vetada, digamos, desde los años 80, digamos, y desde antes, yo diría, como explicación del arte rupestre. Pero resulta que este tipo de actividades propiciatorias, que las pueden llamar llamas, pero las pueden llamar magia, y yo las llamo tecnologías propiciatorias, bueno, están presentes, son cosas del día a día, digamos, todos los días. Quien ha estado en los Andes sabe que esto está ocurriendo siempre, digamos, siempre están prefigurando un chalet, una bicicleta, un camioncito, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, esto es una cultura muy arraigada, y por lo tanto la interpretación hacia atrás, digamos, parece razonable, ¿no?, por lo menos atendible, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que en Taira nacen las llamas, no? Nacen en los manantiales. Una de las cosas que nos dice la etnografía, es decir, la información que viene de los pueblos actuales, ¿no?, originarios, ¿no?, de los Andes, es que en realidad las llamas nacen en los manantiales. ¿Ah? En los jutules, dicen, hay ciertos manantiales que son poderosos, y de ahí de las profundidades salen bajo la forma de aves, de pájaros, ¿no? ¿Ah? Pájaros, digamos, que a veces existen, a veces son fantásticos, hay discrepancia, pero en cualquier caso lo importante es que surgen de ahí. O sea, los manantiales son verdaderos úteros, desde los cuales nacen las llamas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay manantiales ahí a 50 metros del alero Taira. Dijimos que hay 16 manantiales, hay uno que está abierto, como es en este caso, y hay muchos que están cerrados y que tienen sospechosamente la forma de una vulva, ¿no? ¿No? Por lo tanto, hay una relación, hay un campo semántico que está operando, digamos, que uno no lo puede dejar, no parece coincidencia, digamos, ¿no? Eh, Cuando analizamos, digamos, uno de los paneles principales, creo que este es el panel número 10, digamos, no me acuerdo bien, eh, y vemos, digamos, lo que pasa, digamos, ¿no? Es que las llamas van ascendiendo en una dirección, primero hacia la derecha, después hacia la izquierda, después hacia la derecha de nuevo, y luego hacia la derecha. Es como que fueran surgiendo en espiral, ¿no?, desde las profundidades
del manantial, ¿no? Pero también sabemos que la llama, que existe, digamos, toda una mitología respecto de una llama que está en la Vía Láctea. La Vía Láctea, para que ustedes sepan, ellos la llaman el Mayo, el río, ¿no? En ese río, ¿no?, hay una llama oscura, dicen los mitos, digamos, la leyenda. Una leyenda, por ejemplo, muy famosa, la de Yacana. Hay una llama oscura que amamanta a su cría y está junto a una perdiz también oscura, ¿no? Y esta llama es la creatriz de la llama, dice digamos, el mito, y desciende a la tierra a beber el agua de los manantiales. Y si en su orilla había un pastor, digámoslo, lo tapaba con su lana de varios colores, mientras otros lo esquilaban, ¿no? Le esquilaban la lana. Y con esa lana, digamos, ese pastor, digamos, podía comprar un montón de llamas, digamos, que finalmente formaban sus rebaños. Es decir, es una forma en que interviene esta llama que baja desde el cielo, ¿no es cierto?, para activar los poderes del manantial, para hacer surgir, digamos, ¿no?, y crecer los manantiales. A mí me parece que realmente es bien, no es mera coincidencia el hecho de que tenemos una llama grande, ¿no?, como esta, una llama pequeña que está en posición de amantar, y y adentro 6 figuras, digamos, humanas, ¿no?, vestidas, ¿no?, que están, digamos, de alguna u otra manera representando la humanidad, o los pastores, ¿no?, que están, digamos, de alguna manera siendo tapados en este caso, por la llama y su cría, ¿no? Y está en el cielo, digamos, en el cielo nosotros podemos ver cómo están las constelaciones, este magnífico trabajo hecho sobre la etnoastronomía en el Cusco, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos las constelaciones andinas, ¿no? La constelación del Zorro, ¿no?, que está aquí, digamos, ¿no?, la constelación de la Llama o de Yacana, que está, digamos, en esa zona. Este es el lomo, ese es el cuello, las patas, ¿no? La llama chica, digamos, la cría, que está debajo, ¿no? Y la perdiz en el centro, casi al lado de la cruz, de la cruz del sur, el sapo, y Amaru, la serpiente, no alcanza a aparecer, ¿no? Esas son figuras o manchas que ven en los Andes, digamos, cuando miran el cielo, y lo que ven, digamos, son unas zonas de polvo interestelar, le llaman, o nubes oscuras, ¿no? Y esas son las constelaciones, digamos, de las cuales baja esa llama y desciende, digamos, hacia la Tierra, ¿no? Pero interesantemente, nosotros encontramos ciertos ecos, digamos, cuando vemos en los propios paneles de arte rupestre. Por ejemplo, en la piedra tauliforme, que, ¿no?, uno vemos, si nosotros limpiamos un poquito o eliminamos los alrededores, ¿no?, lo que vemos, ¿no?, en este fotomontaje de Diego Artiga, cómo van desfilando elementos que están muy similares. Uno no puede esperar que sean exactamente igual. Por ejemplo, aquí hay una cosa que un motivo que parece más un suri que una perdiz, digamos, ¿no? Acá es una perdiz, yuto es la perdiz. Acá hay un zorro, atok, ¿no? Sin embargo, aquí hay aparentemente un perro o un cánido, ¿no? Después hay una llama que va detrás, no está debajo, sino una llama chica que va detrás de su madre, ¿no?, lo que parece ser su madre, que está arriba. La perdiz, ¿no?, que es el elemento central, y bueno, más discutible si esta grieta realmente representa a Maru, digamos, la serpiente. Entonces, uno no puede esperar que en 2500 años los motivos y los significantes sean exactamente los mismos que de hoy día, ¿no? Pero es más difícil decir que no hay una relación entre esto, digamos, que sí aseverar que realmente hay una vinculación, o por lo menos son parte, digamos, del mismo contenido, ¿no? Y sabemos por lo demás que realmente la piedra tabuliforme está colocada en este delicado equilibrio, digamos, en forma de exprofeso. Yo sé, son piedras, esta es una piedra que pesa, lo hemos medido, tiene 3 toneladas y esta casi 2 toneladas, ¿no? Es difícil moverla, pero es muy raro que hayan caído, o sea, si hubieran caído de casualidad por algún terremoto, es como que 2 fichas de dominó caigan, digamos, es posible que caigan de esa forma, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo, digamos, que esta orientación y esta posición de esta piedra, que está libre, ahí hay espacio entre medio, ¿no?, entre eso, ¿no?, un espacio libre, esa piedra, digamos, está colocado exprofeso ahí, y está, digamos, orientada hacia el cielo, hacia el Cerro Sur, hacia donde está muchas veces, digamos, la Yacana, o por lo menos la llama celeste, y la Cruz del Sur y la Perdiz, ¿no? Aquí les voy a mostrar lo que dice el solsticio de verano del año 2012, ¿no?
dado que en diciembre empieza la temporada de apareamiento de las llamas y de alumbramiento de las hembras, porque la gestación dura 11 meses, hicimos observaciones en los solsticios de verano, ¿no? El primero lo hicimos en 1985. Fuimos un 21 de diciembre, digamos, para allá y filmamos. Y voy a mostrar, esto dura 2 minutos, en este time-lapse que me hizo Claudio Mercado, y se ve, digamos, cómo la luz del sol en ese día concreto, ¿no? Y en esos 2 días, 2 o 3 días, digamos, la luz del sol, digamos, va marcando y va a marcar la barriga, la panza, la guata, digamos, de esta llama grávida, digamos, que está aquí, ¿no? Como en esa foto que está fija, ¿no? Y eso ocurre solamente en esos días, ¿no? Y todas las veces que uno vaya en esa fecha va a ocurrir este fenómeno, ¿no? A mí, de nuevo, me parece que esto no puede ser coincidencia, ¿no? Aquí hay un trabajo, digamos, para lograr este efecto. Estamos terminando. Creo que en esta astrofotografía que me hizo Armin Silver, ¿no? del observatorio ALMA, ¿no? Él, digamos, en esta astrofotografía, lo que nota uno es el arte rupestre, pero uno ve, digamos, unas manchas oscuras. Ahora esas manchas oscuras son absolutamente naturales, no están pintadas, ¿no? Pero es interesante que para hacer este arte rupestre hayan elegido precisamente esa zona donde realmente hay estas manchas, ¿no? Que de alguna manera están evocando, ¿no es cierto?, las manchas interestelares, digamos, de la Vía Láctea o del Mayo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay otro elemento, digamos, que triangulando información ayuda a sostener, digamos, la interpretación. Resumiendo, y para terminar, digamos, el arte rupestre de Taira data de 800 a 400 a.C., pero puede ser anterior y posterior, digamos, ¿no? Es muy difícil precisarlo en esta etapa de la investigación. Es parte de una tradición de arte rupestre propia de las tierras altas de la región atacameña, ¿no? Es emblemático, digamos, de la región. Es un arte de pastores que es parcialmente contemporáneo con los habitantes del centro ceremonial de Tilocala, en Quebratulal, y de la aldea de Tulo de San Pedro Atacama. Y dado que es un arte figurativo, plasmado en un modo de expresión icónico, no es difícil reconocer los referentes, digamos, uno reconoce el camello, incluso uno puede hacer precisiones si es una llama guanaco, o es una llama, o es un guanaco, etcétera, ¿no? Uno puede hacer precisiones precisamente gracias a que es a la conicidad, digamos, con que se plasma este arte. Pero solo viéndolo a la luz de las ideas, prácticas y saberes de las poblaciones andinas, nosotros podemos comprender, ¿no?, una de las cosas que causa placer, ¿no?, entender, digamos, de qué trata y para qué se hacía este arte rupestre. Nuestras conclusiones son que tiene que ver con la fertilidad de los rebaños, que son visiones sobre el nacimiento mítico de las llamas en los manantiales que conectan el cielo con las profundidades de la tierra, ¿no? Dibujar, en este caso, llamas en las rocas era, derechamente, crear llamas. En el fondo, este arte rupestre era una tecnología propiciatoria para conseguir lo que se deseaba, es decir, aumentar los rebaños, ¿no? Y por último, esconde un mensaje, ¿no? Un mensaje, digamos, que es importante, digamos, para la región y también, por qué no decirlo, para todo el mundo, digamos. Hay que cuidar los tratos pactados con las deidades, ¿no? Y hacerlo, digamos, es cuidarse a sí mismo, ¿no? En la medida que cuidamos esos pactos, esos contratos, en el mundo andino, ¿no es cierto?, hay un equilibrio, hay una armonía. El paisaje, pero sobre todo los manantiales, son inseparables de este arte rupestre, lo ha demostrado el análisis. Decir Taira es decir pasto, de alguna, ¿no? Y que en este contexto es otra forma de decir agua. Por lo tanto, dejar este arte sin sus manantiales, como de repente uno ve, digamos, en las empresas que pululan, digamos, alrededor de la zona, ¿no? Las grandes empresas de la mega minería, ¿no? Que, digamos, aspiran a secar esos manantiales y esas aguas, o a extraerlas. Bueno, dejar a este arte sin unos manantiales, tal como lo hemos comprobado, es vaciarlo de sentido. Un secamiento de los manantiales despojaría de significado este arte rupestre, ¿no? Dejaría sin agua al río Loa y de riego y pasto a los pastores del Alto Loa, ¿no? Interesantemente, nosotros el año 2017 hicimos una exposición sobre Taira precisamente con la contribución importante de la comunidad indígena atacameña de Taira, ¿no?, cuyo logo, digamos, está aquí en la esquina, ¿no?
ellos tenían el proyecto, ¿no? Por propia iniciativa de ellos, ¿no? Y se consiguieron sus recursos y todo para hacer un museo de sitio, digamos, no en el lugar precisamente donde están las pinturas, sino que más abajo, es un lugar de memoria. Y bueno, como la reciprocidad andina manda, ¿no? Nosotros evidentemente hemos colaborado y vamos a seguir colaborando con ellos. Desde ya les mandamos el guión, digamos, de nuestra exposición de 2017, y ellos van a aplicar y van a hacer una versión compacta, ¿no? Dentro de este museo que está levantado únicamente hasta ahora en su obra gruesa, ¿no? Y al final mi homenaje, digamos, a don Nicolás Aymani. Eso es todo. Oye, fabulosa su presentación, don José. Espero que todo que en paz descanse don Nicolás también. Y nada, agradecerle a usted desde el centro de estudiantes. Estamos todos fascinados con la presentación. Muy lindas las imágenes. Usted decía que los jóvenes ahora nos toca transgredir los límites de la arqueología y superarnos, pero yo creo que acá todos sabemos y tenemos claro que usted con su equipo ya lo hizo. Las fotos veíamos el bonito trabajo de Diego Artiga en el fotomontaje, Carol Sinclair, y también el aporte de Rodrigo Tice a la exhibición que mencionaba, así que a ellos también les mandamos nuestros saludos, ya que sabemos que nos están viendo. Y nada, yo creo que los jóvenes no tienen nada más que hacer que inspirarse con este tipo de trabajo, así que ahora vamos a dejar pasar las preguntas de los participantes. Así que para eso dejo a María del Mar y Javier Abad. Hola, la primera pregunta es de J. Lagos. Dice, ¿Taira era un lugar de pastoreo donde los pastores pernoctaban o simplemente una zona de descanso para una caravana? Perdón, se escucha entrecortado, pero entiendo que si realmente es un lugar de tráfico de caravana o un lugar de pastoreo, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, es las dos cosas, digamos, o sea, Taira, digamos, por ahí pasaron caravanas, no tenemos la prueba fehaciente de que por ahí pasaron caravanas, pero sospechamos que ya las caravanas surcaban esa zona del valle, ¿no? Pero también es una zona de pastoreo hasta el día de hoy. La señora Romualda o la gente de los pastores, digamos, incluso anteriores, o como doña Luz Galleguillo, ¿no? Que fue la primera persona que conocí en el valle, son pastores que realmente recorrí, siempre han estado, llevan, digamos, sus animales hacia aguas arriba, hacia la zona de los buenos pastos de Taira, ¿no? Pero sobre todo es un lugar de contrato con los dioses, ¿no? Es un lugar, digamos, que en el pasado fue un lugar donde realmente pactaban, ¿no? Los seres humanos y las divinidades. Perfecto. Simón Serralta pregunta, ¿han explorado cómo puede haber cambiado la forma de las constelaciones de la Vía Láctea en estos 2500 años? ¿Cómo se ha hecho para comparar observaciones de la antigüedad europea? Sí, sí, a ver, lo primero, efectivamente, si ustedes se acuerdan, digamos, cómo fue subiendo, ¿no? La luz, ¿no? Hay un leve desfase, ¿no? Hay un leve desfase, digamos, no pasa exactamente calcadito por el vientre, digamos, de la llama, ¿no? Eso me parece que Fernando Noel, digamos, que era el astrónomo con el cual yo me contacté, digamos, en los años 80, del Cerro Calán, él me decía que eso, digamos, era un efecto que se podía producir en muchos años. En ese momento no sabíamos que tenía esta antigüedad. Por lo tanto, me hizo ruido en ese momento, pero hoy desde toda coherencia, ese desfase, digamos, es atribuible, digamos, al cambio que se ha ido produciendo, digamos, a lo largo de estos siglos, ¿no? Acá Mario San Clemente pregunta, bueno, dice, gracias por la presentación preciosa de las imágenes. ¿Por qué crees que se sobreponen tantos diseños en un mismo panel? ¿Es contar la misma historia una y otra vez? Yo creo que, a ver, es cierto que hay una narrativa, ¿no? Es decir, como hemos decir que este arte rupestre tiene una narrativa en la medida que hay una concepción mítica, ¿no? Y todo mito, digamos, de alguna manera es una historia, ¿no? Pero no es que esté contando, digamos, diferentes historias y que sea, digamos, o conmemorativo de algún hecho en particular, ¿no? No creo que sea eso.
Por lo tanto, ahora la insistencia sobre el mismo lugar, eso es lo que a nosotros nos hace pensar que ahí hay trabajo simbólico, hay trabajo, insistencia, ¿no? Puede que sea, digamos, repintando, habría que demostrarlo o regrabando, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor pasando el dedo por las zonas, ¿no? Es la manera de insistencia. Y el llenar todo eso, de alguna manera habla de insistencia ritual, digamos, en mi concepto, ¿no? Por lo tanto, por eso. Y yo no dejo de pensar que aquí detrás de todo esto hay visiones, ¿no? Ahora, en una zona donde realmente el fumar sustancias psicoactivas, ¿no? O inhalarlas por la nariz, ¿no? Fue importante, uno debería plantearse la posibilidad de que realmente son, digamos, hechos, son visiones, ¿no? Y de hecho, todas estas transparencias que hay, de alguna manera, están hablando probablemente de un mundo fantasmagórico, ¿no? De un mundo de llamas semitransparentes, que a mí, entre otras cosas, me hace pensar que podría ser factible, digamos, la idea de pensar que son visiones, ¿no? Acá preguntan, ¿cuál es la vinculación entre los petros de vulvas de camelio y su presencia en los manantiales cerrados? Perdón, de nuevo. ¿Cuál es la vinculación entre los petros de vulva de camélido y su presencia en los manantiales cerrados? Cerrado. La forma, ¿no? La forma, o sea, la representación de vulvas, ¿no? Están de alguna manera representando, digamos, la vulva de la hembra, ¿no? Camelio. Pero cuando uno ve las manchas, ¿no? Es decir, los manantiales que no están abiertos, no están acondicionados como baños, ¿no? Para bañarse, ¿no? Para meterse al agua, está en pasto y tiene una zona, digamos, que gradúa desde un verde de pasto, digamos, más seco, a uno un poco más clarito, hasta uno más oscuro, donde está la zona, digamos, de mayor humedad, ¿no? Entonces, pues esa es la relación que nosotros hacemos desde el punto de vista formal, ¿no? Formal. Perfecto. Christian Berger pregunta, ¿el Museo Precolombino logró hace algunos años traer Taira al alcance de todos a través de una hermosa exposición? ¿Ves factible que este tesoro de la humanidad esté más al alcance de todos, entregando a Chile y el mundo un lugar para visitar, cuidar y contemplar in situ, o es un lugar muy frágil? Sí, bueno, eso es un tema bien delicado. Justo, yo creo que una de las cosas que surge cuando realmente uno ve, digamos, la iniciativa de la comunidad de Taira con su museo, es que ellos lo que están haciendo es generando un lugar de memoria, ¿no? De memoria no solamente sobre Taira, sino que toda la vida de esos pastores, digamos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, pero eso invita, digamos, a ir para allá, ¿no? Y mucha gente entra, y no toda la gente está preparada para respetar. Todos sabemos cómo son los chilenos, ¿no? Que pasan vehículos recreativos encima de los geoglifos, otros se llevan recuerdos del Coliseo romano, han rayado Entonces, tenemos un problema educacional muy serio, digamos, ¿no? Y por lo tanto uno dice, bueno, en mi caso, nuestros tataranietos, digamos, ¿no? Van a ver, digamos, Taira como lo estamos viendo nosotros, o va a cambiar la mentalidad del chileno y de la gente que visita, digamos, estos sitios. Por lo tanto, ahí hay una labor de cuidado que es importante. Y por eso que yo en algún momento he lanzado la idea de que declarar o empezar, digamos, abrir un expediente para hacer que Taira sea patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, ¿no? Pero es una tarea enorme que lucha con un montón, con enfoques diferentes, ¿no? Con enfoques muy respetables, diferentes, que están en contra de ese tipo de iniciativas, pero es la única manera, a mi juicio, de proteger, digamos, estos sitios, ¿no? Porque ahí con eso, digamos, vendrían carpetas de proyectos, ¿no? Para financiar la conservación, miradores para que la gente no entre, porque si uno llega al sitio, ese sitio no resiste muchas visitas, ¿no? Se destruye. Acá Boris Santander dice, muchas gracias por la exposición. Una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la relación entre el arte rupestre de Calina y el de Taira? ¿Un desarrollo y profundización dentro del mismo marco ideológico o una nueva ideología formativa que reutilice la imagen de camélidos en perfil de resignarla?
resignificarla, perdón. Sí. Bueno, hay una vieja hipótesis de Lautaro Núñez y me parece que de Tom Dillehay, que plantean que en realidad los cazadores de camelios salvajes, ¿no? Finalmente ese sistema pasa, digamos, a la domesticación de los camelios y por lo tanto a las llamas, a los rebaños, etcétera, ¿no? Hay una continuidad entre la fase arcaica y la fase formativa. Por eso nosotros acuñamos el concepto de periodo arcaico formativo, porque hay una continuidad, digamos, en los sistemas de subsistencia, y como decía Hugo Yacoacho, en realidad la gente no dejó, digamos, al hacerse pastor no dejó de cazar también, ¿no? Por lo tanto hay una continuidad, digamos, en el plano de la subsistencia. Nosotros pensamos que también hay un plano de continuidad en la expresión gráfica, ¿no? En cómo están pensando el mundo gráficamente, y eso, digamos, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Kalina, no tenemos el énfasis en las vulvas, pero sí tenemos el énfasis en los fetos, aparecen fetos en los vientres, ¿no? Como si fueran, no sé, ecografías, ¿no? No radiografías, ecografías, ¿no? Que muestran los fetos en la guata, digamos, o en el vientre de las hembras, ¿no? Por lo tanto, nuevamente ahí está la fertilidad y la preocupación por los rebaños, o no sé, por la manada de guanaco, no tengo idea, ¿no? Pero hay una continuidad, digamos, en el plano de la ideología y de las creencias, digamos, ¿no? Sin duda. Perfecto. Bueno, cabe señalar que están todos muy, muy agradecidos por la presentación, está preciosa. Muchos destacan la foto y la narrativa, por supuesto. Diego Artigas pregunta, ¿puedes darle una vuelta al tema de los antropomorfos de Taira? ¿Te parecen cazadores o pastores? Bueno, una de las cosas que nosotros, donde pasamos los límites también, porque cuando nosotros llegamos y nos introdujimos en este campo, el límite era, en el fondo, decir que en realidad lo que estaba representado en el arte rupestre se leía literalmente. Y por tanto se veían escenas de caza, si había gente, digamos, con arco y flecha, se veían una batalla, en fin. Y en el caso, digamos, de una relación más apacible, ¿no? Entre camelios y seres humanos, una zona de pastoreo. Nosotros pensamos, ¿cuál fue el cambio de nosotros? Nosotros pensamos que todo esto hay que pensarlo metafóricamente, ¿no? Son metáforas, ¿no? No admiten realmente una identificación literal. Y nos basamos en un investigador, un extraordinario investigador, un rupestrólogo sudafricano, David Lewis Williams, quien al estudiar el arte San, ¿no? Y con etnografía a mano también, ¿no? Él realmente llega a decir, mira, estas abejitas que aparecen ahí son chamanes, o esta sangre que aparece, digamos, de la gente, o de los ciervos, o de los elan, de los antílopes, son chamanes que están en trance. Por lo tanto, si uno leyera, digamos, en forma descriptiva, ¿no? Diría, esto cazaron un antílope. Pero no, lo que está representando metafóricamente es un chamán, digamos, en un trance extático, ¿no? Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay? Yo entiendo que lo que hay ahí representado es una ideología de pastores, ¿no? No veo tampoco, por último, si uno quiere meter en ese tema, yo no veo ya más caídas, digamos, alcanzadas por algún proyectil, moribundas, tampoco, digamos, ¿no? Tampoco veo armas como para realmente... Entonces, no, yo lo interpreto como dentro de una ideología de pastores y una ritualidad, y digamos, como lugar, como las costumbres de esa época, digamos, ¿no? Así como hoy día la gente hace las costumbres, digamos, ¿no? En ese momento las costumbres eran representar gráficamente a las llamas de esa manera, ¿no? Acá Liz González pregunta, ¿cuándo comenta que las imágenes prefiguran los deseos de los pastores? ¿Han encontrado dentro de su estudio etnográfico alguna relación conductual entre las alacitas antiplánicas, que además también se observa en la costa peruana? Saludos desde Toro Muerto, Arequipa, Perú.
Sí, sin duda. O sea, están dentro de las mismas prácticas, ¿no? De los sistemas de prácticas sociales, ¿no? Las costumbres de las citas, digamos, en el fondo lo que están pidiendo, ¿no? Son cosas, digamos, como, bueno, de repente construyen con lajas, en fin, lo que ellos desean. Por tanto, están dentro, digamos, la buena suerte en el viaje, en la expedición. Porque cuando tú haces una expedición de tráfico con caravana o ya sea con burro, etcétera, y vas a hacer un viaje, tienes que pedirle permiso, digamos, a las deidades. O sea, no se puede andar, digamos, así solamente, no, sería un agravio a la tierra y a los mal, pues se iría muy mal. Por lo tanto, las citas están dentro de ese mismo campo de prácticas, ¿no? Sin duda, digamos, ¿no? Solamente que son etnográficas en un caso y en otro caso, digamos, Taira es prehispánico, ¿no? Y arqueológico. Clarisa pregunta, si bien nos comentó que las llamas eran representadas para aumentar el rebaño y en su mayoría aparecen en manadas, pero ¿tienen algún otro significado que se le pueda otorgar a aquellas pictografías que aparecen solas refiriéndose a las llamas? Sí. A ver, yo creo que están todas, en Taira por lo menos aparecen en comunidad, ¿no? Y por lo tanto no están como, no son motivos individuales. Uno ve, digamos, que el procedimiento de construcción de la imagen, ¿no? Se relaciona a veces vinculándolo, ¿no? A través de una soga, o a través ¿no? de la cercanía o de la justaposición, o a veces asociativamente están cerca, ¿no? Por lo tanto, yo no los veo como separados. Ahora, la sospecha que yo tengo a nivel de interpretación es que aquí hay una fluidez muy grande entre humanos y llamas, ¿no? Entre la animalidad y la humanidad, ya no tanto entre la humanidad y la divinidad, sino que entre humanos, yo creo que de alguna manera se sienten más o menos igual, y de hecho la etnografía muestra en muchos casos, digamos, de que realmente esos límites entre animalidad se traspasan, digamos, ¿no? Con mucha frecuencia, y probablemente entonces, pero eso es una hipótesis, por lo menos es una especulación en este minuto, yo creo que está involucrado también la reproducción social de las propias comunidades, digamos, de esa época, ¿no? No solamente, digamos, de los rebaños, sino que también de la gente, probablemente en ceremonias como esa, como ocurre etnográficamente, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta, ¿no? Ah, Eso sí, don José, acá, preguntaban también si es posible conseguir la astrofoto de Armin Silver, si habrá algún otro formato quizá o si será de uso público. Conseguir esa foto. Sí, bueno, yo creo que esa foto es un producto de la exposición del Museo Chileno de Arte Precolombino. Lo que nosotros hacemos cuando traspasamos fotografía es que se señale el museo, digamos, por un lado, y también el fotógrafo, ¿no? Para darle los créditos, digamos, en este caso, como ocurre con todo lo que hacemos, ¿no? Así que yo creo que no habría problema, ¿no? acá Carlos González Godoy dice, muchas gracias al organizador y felicitaciones a Pepe, siempre se aprende. ¿Por qué crees que los incas no significaron su presencia en Taira? Eh, bueno, no estoy de acuerdo con la pregunta, porque en realidad, claro, cuando uno dice Taira, Taira mismo, ¿no? Probablemente no, pero a 2 kilómetros ahí hay un tremendo asentamiento, al final pensábamos que era un centro administrativo, pero funciona mucho más como laboratorio, y que está, digamos, alineado con esas arenas de dos colores, ¿no? Está allí, digamos, no podría haber sido instalado mucho en un lugar o en otro. Por lo tanto, yo pienso que realmente los incas no fue indiferente, digamos, ni el Sirahui, que es el cerro que tiene las arenas de dos colores, y probablemente los baños, ¿no? De Taira, pero no tengo una evidencia concreta en el caso del baño, ¿no? Para nada. Acá hay una pregunta, ¿se podría decir que era un traspaso de conocimiento entre generaciones, el registro pictográfico? De nuevo, por favor. Perdón.
¿Se podría decir que era un traspaso de conocimiento entre generaciones, refiriéndose al registro pictográfico? Eh, Tengo un problema de resonancia con tu voz que no me funciona muy A bien. ver, ¿Alguien puede? se podría afirmar que, o se podría decir que Taira básicamente era un traspaso de conocimiento entre generaciones de grupos humanos, que Ah, queda como un entiendo, registro y traspaso de entiendo. conocimiento. Bueno, como todas las cosas, yo creo que sí, pues sí, tenemos un sitio que realmente va desde por lo menos 800 antes de Cristo, digamos, y tenemos actividad hasta poco antes de que lleguen los incas, por lo menos documentada. Eh, claro, el sitio fue importante, yo creo que fue una huaca en el sentido andino, ¿no? Un lugar sagrado, digamos, un lugar de pacto. Entonces fue con diferentes prácticas, evidentemente, probablemente se perdieron algunas ideas, pero siguió siendo importante ese sitio durante casi 2000 años, ¿no? Por lo tanto, sí, digamos, si uno tiene, digamos, esa longitud, digamos, ¿no? O esa tradición, sí, longitud, digamos, cronológica, uno puede pensar que realmente, claro, eran conocimientos que se traspasaban de uno a otro. Carlos Asquero tenemos alguna diferencia. Yo pienso que el conocimiento que estaba involucrado ahí era un poquito más especializado. Carlos Asquero es el arqueólogo, digamos, especialista en arte rupestre, digamos, argentino. Teníamos la discrepancia en el sentido de que realmente piensa que no se necesita mucho trabajo especializado para, para manejar y dar cuenta de ese sitio, digamos, ¿no? Por lo tanto, no se necesita un sujeto especial allí. Yo tengo a sospechar, digamos, de que sí, realmente ahí, no sé si vivía, pero por lo menos llegaba una persona que realmente conocía de los solsticios, conocía de mucho más cosas, un poco como don Nicolás, digamos, Aymani, que era un intelectual, digamos, dentro de su comunidad, ¿no? Sus conocimientos, o doña Romualda, etcétera, son gente que sabe mucho. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de personas, digamos, es el equivalente que uno encuentra, digamos, probablemente había, digamos, gestionando el sitio, digamos, en esa época. Aquí Cami Coya, no sé si ahora me escucho bien. Perdona, ¿Ahora me escucho bien? un poquito más, sí. Ya. Cami Coya pregunta, ¿se han encontrado evidencias de consumo de psicoactivos relacionados al arte rupestre de Taira o alrededores? No, en el sitio, digamos, en el alero, no, para nada. No hay ninguna evidencia fuerte, ¿no? Y hasta ahora. Sin embargo, entiendo que hay consumo de sustancias psicoactivas en el templete, digamos, de Lautaro Núñez, en el de Tilocarra, ¿no? Tulán 54. Creo que hay consumo de sustancias psicoactivas en esa zona. Y ese templete, digamos, como dijimos, está relacionado con el arte rupestre. De hecho, hay un tremendo sitio de arte rupestre al frente que es Tulán 60, ¿no? Por lo tanto, en esa medida sí, uno puede sospechar, digamos, que están relacionados, pero mientras uno no tenga la evidencia, no, se trata de una conjetura. No niego que las conjeturas son útiles, digamos, ¿no? Para imaginar hipótesis, etcétera. Yo no las desvalorizo, ¿no? Tienen su papel, como dice Mario Bunge, ¿no? Son importantes, digamos, ¿no? Tenerlas, pero son un tipo de lucubraciones que no son tan potentes como una buena pregunta o una buena hipótesis, ¿no? Y la evidencia para una buena hipótesis no la tenemos, en este caso. Excelente, don José, muy, muy, muy contundente su última respuesta, así que nos queda perfecta para cerrar ya la jornada de hoy. Incluso en el chat se destacó mucho eso, mucha gente ocupó los adjetivos hermosa, bellísima, que es un muy buen narrador y obviamente nosotros estamos súper de acuerdo, nos vamos súper felices a cenar ya y nada, dejarlos a todos y a todas invitados para la siguiente jornada, donde vamos a Diego Artiga, un colaborador usual de don José, que nos va a hablar del diálogo entre la arqueología y la comunidad. Así que los dejo a todos y a todas invitados para ello. Muchas gracias por asistir y que estén muy bien. Bien. Chao. Chao.